Les habla José Javier Arango Álvarez. Bienvenidos a Tomemos un Café con la ACMI, podcast oficial de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Hoy hablaremos de trasplante renal. Nos acompaña la doctora Paola García. La doctora Paola García es médica internista, nefróloga y presidente actual de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos Sólidos. Doctora Paola, bienvenida. Hola Javier, un gusto saludarte a ti y a la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Gracias por la invitación para que hablemos de trasplante renal. Doctora Paola, ¿le gusta el café? ¿Empieza su día con un café? Sí, me encanta el café, Javier. Me tomo varios al día, pero antes de las 3 de la tarde porque después me cuesta dormir. Entrando en materia, ¿qué es el trasplante renal? El trasplante renal es la mejor opción de tratamiento para un paciente con enfermedad renal crónica en estados avanzados. Cuando un paciente con enfermedad renal crónica tiene una función renal menor del 20%, su médico tratante debe discutir las probabilidades de tratamiento que puede recibir a futuro. Este tratamiento consiste en reemplazar la función renal por un tratamiento que se llama diálisis, que a su vez hay dos opciones. Está la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Y la otra opción es el trasplante renal, que nos ofrece mejor calidad de vida, una mejor supervivencia a largo plazo, recuperación de algunos sistemas como el metabolismo óseo mineral, mejoría de la anemia, de la producción hormonal, tanto en hombres como en mujeres, permitiendo tener una vida normal. Doctora Paola, ¿a quiénes se le realiza trasplante renal? Bueno, Javier, si bien dijimos que el trasplante renal se le ofrece a los pacientes que están en diálisis, aprovecho para decirles que un paciente que se encuentre con una función renal menor del 20% y que se observa una tendencia a que siga disminuyendo, puede ser candidato a trasplante renal. Es decir, se puede trasplantar antes de requerir diálisis siempre y cuando se cumplan con ciertas indicaciones. Tengo entendido que hay dos tipos de trasplante renal, el de donante vivo y usted me corrige, el de donante fallecido. Cuéntanos un poco de qué se tratan esos términos. Sí, es correcto. Existe el trasplante donante vivo y el trasplante de donante fallecido o también llamado donante cadavérico. El trasplante donante vivo es aquel que se realiza cuando una persona decide donar un riñón a un familiar o alguien relacionado emocionalmente, por ejemplo, el esposo o la esposa o un amigo. El trasplante de donante fallecido proviene de un donante que se encuentra con diagnóstico de muerte cerebral en una institución de salud realizado por médicos especialistas. Ese donante puede donar desde esos órganos como riñón, hígado, corazón, páncreas, intestino, hasta piel y huesos, beneficiando a cerca de 50 personas. Los estudios han demostrado mejores resultados de trasplante cuando se realiza con donante vivo, ya que tiene una mejor compatibilidad entre donante y receptor o un tiempo menor de isquemia fría. ¿Cuántos colombianos existen hoy en espera de un riñón o lo que llamamos lista de espera? En Colombia la lista de espera es manejada por el Instituto Nacional de Salud y en este momento existen alrededor de 4.000 pacientes en lista para órganos como riñón, corazón, hígado, pulmón, páncreas. Para trasplante renal actualmente hay cerca de 3.600 pacientes en espera. Según las estadísticas del año pasado, en el 2022 se realizaron alrededor de 1.100 trasplantes, de los cuales 822 fueron de trasplante renal y de estos 28% se realizaron con donante vivo. Hablando de un mito, ¿existe tráfico de órganos? ¿Nos quieres aclarar un poco al respecto? Este es un mito, Javier, que ha hecho mucho daño en el mundo del trasplante, porque causa incertidumbre en aquellas familias que desean donar y que no lo hacen pensando en una mala práctica médica. Sin embargo, la buena noticia que les quiero contar es que en Colombia no se ha reportado a nivel de medicina legal ningún caso de tráfico de órganos. Adicionalmente, Colombia participó en la Declaración de Estambul en el año 2008 contra el tráfico de órganos a nivel mundial.
La cirugía de trasplantes es una actividad de alta complejidad que debe realizarse por médicos especialistas entrenados, por lo cual debe hacerse en un ambiente hospitalario que cuente con todo el recurso necesario para la preservación de los órganos y de la salud de los pacientes, y no como lo hemos visto en películas o series de televisión. Doctora Paola, si yo quiero ser donante, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿A quién le tengo que informar? ¿Debo llenar algún documento? En Colombia todos somos donantes, pero si yo quiero ratificarlo, puedo ingresar a la página del Instituto Nacional de Salud para manifestar la voluntad de donación. Pero más allá de tener un carné que lo soporte, lo más importante es conversarlo con nuestra familia, con nuestro círculo más cercano, y que ellos sepan nuestra decisión para que en el momento que se pueda presentar se puedan cumplir nuestros deseos con respecto a la donación. Aprovecho para contarles que nos encontramos en el mes de la donación y trasplante renal, una época para agradecer a todas las familias de donantes porque con ello han beneficiado a muchos pacientes, a muchos niños que sin el trasplante no estarían compartiendo con sus familias. Por eso los invitamos a tener estas conversaciones y pensar que hay cerca de 4.000 personas esperando por un trasplante. Hemos hablado con la doctora Paola García, presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos Sólidos de Trasplante Renal. Desde definiciones básicas, pasando por mitos y realidades, hasta los tipos que hay hoy en día. Para finalizar, doctora Paola, cuénteme, ¿usted por qué decidió ser médica internista? Desde que era estudiante de pregrado me encantó la medicina interna. Vi en ella la oportunidad de conocer, de aprender y manejar de forma integral la patología del adulto, de cómo a través de hacer una buena historia clínica, familiar, del interrogatorio, de un buen análisis, podemos llegar a un diagnóstico certero y definir la mejor alternativa de tratamiento para el paciente. Además, la medicina interna nos permite trabajar en educación al paciente, en prevención, incentivar hábitos saludables para lograr una mejor calidad de vida. Y es finalmente lo que aplico en mi día a día con mis pacientes trasplantados. Les habló José Javier Arango Álvarez. Los espero en una próxima oportunidad en Tomemos un Café con la ACMI, podcast oficial de la Asociación Colombiana de Medicina Interna.